Es la red estatal de redes de centros educativos sostenibles, no universitarios. Todas ellas son redes promovidas por iniciativas de administraciones públicas, ya sean comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos. Actualmente somos 14 las redes que integramos ESENRED. Yo pertenezco a la red andaluza y me llamo Natalia Gutiérrez. Los simposios de ESENRED siempre se han venido realizando durante los primeros días de julio en el CENEAM. Este año, por las especiales circunstancias que estábamos viviendo en ese momento y la que seguimos viviendo todavía hoy, nos fue imposible realizar su celebración. No obstante, aunque de manera presencial no nos pudiésemos encontrar presencialmente en el CENEAM, entendíamos que debíamos habilitar un espacio virtual para coincidir y, sobre todo, hoy más que nunca, para compartir aprendizajes en torno a nuestra ilusión y nuestra motivación, que es la educación ambiental con mayúsculas. Pues bien, este es el espacio que hemos construido colectivamente y colaborativamente entre todas las redes. A lo largo de estos días vais a tener la oportunidad de dar un paseo por él y aquí está nuestra ilusión, nuestro entusiasmo y el deseo de construir colectivamente. Ahora educación ecosocial es la temática elegida en esta ocasión. ¿Pero por qué? ¿Por qué precisamente educación ecosocial? Eso es lo que pretendemos desgranar a lo largo de estos días. Y para comenzar ya, en esta primera mesa inaugural me acompaña Fátima Rodríguez, asesora técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y Álvaro de Torres, director del CENEAM. Muchas gracias a ambos por acompañarnos, por estar aquí compartiendo este espacio. En primer lugar, interviene Fátima Rodríguez, a la que le cedo la palabra. Ahora, muchísimas gracias, Natalia. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Perfectamente. Se oye bien, Fátima, todo bien. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer la invitación a este sexto simposio de ESENRED, saludar afectuosamente a todas las personas que lo han organizado, a los y las técnicas de las administraciones que han trabajado en la organización de este simposio y, por supuesto, también a todos los y las docentes que vais a participar. Las escuelas hacia la sostenibilidad en red y la multitud de proyectos que desarrolláis año tras año desde 2010 constituyen una plataforma muy valiosa que facilita, por un lado, el encuentro, el intercambio y la colaboración, pero que a la vez promueve la difusión de acciones, recursos, materiales e ideas en una búsqueda por mejorar el aprendizaje del alumnado y la competencia profesional del profesorado. Cuestiones ambas verdaderamente importantes para la educación, para la sostenibilidad. Desde el principio, ESENRED nació con la vocación de ser un espacio de colaboración entre las redes de sostenibilidad gestionadas por los departamentos autonómicos de educación y de medio ambiente, lo que ha contribuido a crear un marco muy adecuado para que las políticas educativas tengan una herramienta más de innovación y convergencia hacia la sostenibilidad. Es alentador comprobar, como hemos comprobado, que una de las metas perseguidas, la creación de una red de jóvenes responsables y capaces de actuar frente a los retos medioambientales, es alcanzada con más profusión a medida que pasa el tiempo, y que la creación de espacios de investigación y de acción en los que nuestros jóvenes puedan sentirse protagonistas colabora de forma importante a la consecución de dicha meta. En un mundo cambiante como en el que vivimos,
y en esta, bueno, en la crisis, ¿no?, en la que nos encontramos inmersos, debemos preguntarnos, más que nunca, ¿cómo puede la educación ser un motor de transformación social que nos permita dibujar escenarios esperanzadores de futuro? Y yendo más allá, podríamos cuestionarnos, ¿cuál sería la perspectiva ecosocial y de sostenibilidad de esa educación? Intentar dar respuesta a estos interrogantes es el reto que tenemos por delante y el objetivo que entre todos tenemos que alcanzar. Garantizar un futuro viable desde el punto de vista económico, social y ecológico es uno de los horizontes de la educación para el desarrollo sostenible, que a su vez precisa de un profundo cambio educativo. Un profundo cambio educativo que requiere una educación ecosocial que configure una ciudadanía reflexiva, responsable, activa, participativa, involucrada con la justicia social y la sostenibilidad de la vida. También requiere que todas las instituciones y centros educativos adquieran un liderazgo y un compromiso sin precedentes en materia de sostenibilidad y, por supuesto, que la educación para la sostenibilidad se extienda de manera formal o informal a lo largo de toda la vida. Esta es precisamente la dirección en la que estamos trabajando en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que sitúa a la educación para la sostenibilidad en un primer plano, como una meta urgente e irrenunciable y como garantía de una educación de calidad que permita transitar hacia una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Nuestro proyecto educativo está profundamente inspirado en las recomendaciones de la Agenda 2030 de la UNESCO. Es para nosotros, para este Ministerio, una prioridad convertir las escuelas en espacios privilegiados para el desarrollo de una educación integral, global, basada en valores, con pensamiento crítico y que aborde desde distintas metodologías, desde metodologías activas de aprendizaje, que permita la participación en la toma de decisiones y que conceda a lo local la importancia necesaria para el avance hacia sociedades en equilibrio con la naturaleza, conectadas con lo global. La importancia de atender al desarrollo sostenible se reconoce expresamente en el texto de la Ley de Educación que hemos elaborado, la LOMLOE, y que actualmente, como sabrán, se encuentra en trámite parlamentario. Y está presente en la colaboración y el apoyo que el Ministerio de Educación ha establecido durante estos años con ESENRED, así como con otras entidades y organizaciones que trabajan en favor de la educación para la sostenibilidad. Permítanme destacar simplemente lo que señala el artículo 1 de dicha ley, que dice así, que me parecía muy significativo. La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica se configura como uno de los fines del sistema educativo. Termino ya, no quiero extenderme mucho más, pero antes sí me gustaría recordar una de las conclusiones a las que se llegó en el 5º simposio de ESENRED. La educación es una herramienta transformadora que debe generar cambios hacia un mundo más sostenible, ecológico y participativo. Hoy podemos afirmar que estamos un poco más cerca de lograrlo, si bien queda mucho camino por recorrer. Camino que debe transitar necesariamente por el respeto a los límites de los recursos, por la resiliencia, por promover la justicia social, las relaciones colaborativas de confianza, conformadas en una red de aprendizaje con la que luchar frente a los retos medioambientales a los que nos enfrentamos. Camino que debemos recorrer juntos, en plena y absoluta colaboración. Sin nada más, os deseo a todos y a todas que tengáis un fructífero encuentro y reitero mi agradecimiento y el de este ministerio por habernos invitado a poder estar hoy con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fátima. Muchas gracias. Bien, ahora a continuación tiene la palabra Álvaro de Torres, director del CNA.
Hola, buenas. ¿Me oís y me veis o no? Sí, te oímos y te vemos. Ah, perfecto. Es que yo no me veo aquí, pero vale. Pero te oímos y te vemos. Perfecto, muy bien. Pues nada, pues yo solo quería daros a todas, a todos la bienvenida a este sexto simposium de docentes ESENRED. Bueno, yo me he quedado absolutamente atónito con el número de participantes e inscripciones que habéis tenido, ¿no? La verdad es que no estamos acostumbrados en esta época de reconversión a lo digital a estas cantidades de participantes. Todavía no estamos acostumbrados. Desde luego en el CNEAM no hemos organizado nada tan grande, ¿no? Estoy viendo los números y son increíbles, ¿no? Y bueno, entonces, como todos no me conoceréis, conozco a algunos de los que estáis ahí, pero no a todos, que sois muchos. Mi nombre es Álvaro de Torres, y trabajo como director en el Centro Nacional de Educación Ambiental. Me gustaría decir que, como ya he dicho en alguna ocasión, que es un orgullo, la verdad, para el Centro Nacional de Educación Ambiental, para el CNEAM, que una actividad, una red que se gestó, ¿no?, en las paredes del centro, ¿no?, se gestó un poco a través de los técnicos del centro, haya tomado este grado de independencia. Es decir, se ha independizado absolutamente. Funcionáis de una manera coordinada, participativa, envidiable. Y dar la enhorabuena, pues, a todos los coordinadores y coordinadoras que estáis ahí trabajando por esta red, a las instituciones que están detrás también soportando. Un especial agradecimiento también al Ministerio de Educación y Formación Profesional, que veo que se implica cada vez más en esta red y en este tipo de educación ecosocial. Y, por supuesto, enhorabuena a todos los participantes que estáis ahí detrás. La verdad es que gran reto el que habéis tenido este año, y creo que gran solución y gran actividad la que estáis coordinando, ¿no? En nuestro centro, que se ha basado mucho en las actividades presenciales, estamos en un momento de reconversión, ¿no? De reconversión a lo digital, no solo a lo digital, también a lo mixto. Pero daros mi enhorabuena por esta sesión en línea que estáis organizando. Me parece absolutamente innovadora. No es tan fácil, además, transformar lo presencial a lo digital de una manera directa. He visto que, bueno, aparte de ponencias, mesas redondas, hay un espacio expositivo con fotos, con experiencias, con vídeos, muy completo, ¿no? Insisto, el número de participantes me parece increíble, y mucha suerte con esto. Por otra parte, nada, vamos a estar atentos desde el CNEAM. Debe estar por ahí entre la inmensa multitud, algún componente, alguna compañera del CNEAM, como Mamen, y vamos a estar atentos a vuestras discusiones, a vuestras mesas redondas, que seguro que nos aportan mucha luz, y además en un momento, como decía Fátima, un momento extraño, en el que no sabemos muy bien a qué cambios de futuro nos vamos a enfrentar, ¿no? Esta pandemia lo ha movido todo un poco, pero bueno, en cualquier caso hay cosas que no ha movido, ¿no? Dando algún dato así muy grueso, hace, creo que 3 o 4 días, Naciones Unidas, a través del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, volvió a sacar a la luz el nuevo dato sobre emisiones de CO2 en el planeta, ¿no? Y la verdad es que, muy a mi pesar nuestro, y pese a la pandemia, este año volvemos a batir récord, ¿no?, de emisiones CO2. El año pasado, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza también nos expuso otro macabro récord, que es el récord de extinción de especies en un año, desde que hay registro de ello. Entonces, simplemente digo que, bueno, tenemos la pandemia que nos está cambiando todo, mucho, en parte, la forma en que estamos trabajando, la forma en la que estamos comunicando, pero hay otro tipo de parámetros, los parámetros globales, ambientales, a los que, desde luego, la educación ecosocial o la educación sostenible o la educación ambiental tienen que dar respuesta, que siguen ahí, los seguimos teniendo encima de la mesa, y tenemos que ir hacia ello. En este punto, lo ha destacado Fátima anteriormente, para mí la educación para la sostenibilidad o ecosocial es la proyección de futuro. O sea, es una educación que proyecta,
es la educación que vamos a tener en el futuro, ¿no? Y yo encuentro que como iniciativas como ESENRED, simplemente lo que estáis haciendo es abrir camino, hacer de rompehielos, ¿no? Probablemente las propuestas que estáis haciendo hoy en día, a día de hoy, serán las que se implanten de una manera consolidada dentro de pocos años, ¿no? Tenemos además la nueva ley que da un soporte, una base, un paraguas a este tipo de educación y la ve necesaria. Y aparte, bueno, yo trabajo en un ministerio que tiene por apellido, que además es finalista, es un apellido finalista que es para la transición ecológica, ¿no? Sin este tipo de educación me temo que no se podrá desarrollar esta transición ecológica que tenemos. Entonces, bueno, añadir otra enhorabuena a vuestra labor, para mí, pionera y que está rompiendo el hielo. Y bueno, poco más, ¿no? Yo no me quiero extender mucho más. Sabéis, y si no os lo digo, pero ya lo sabéis, que en el centro estamos a vuestra disposición. Este año la verdad es que nos hubiese gustado, para empezar, nos hubiese gustado veros y teneros ahí presentes. Desde luego, no podíais haber venido todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, que nos veo, porque hubiésemos ocupado todas las plazas hoteleras de la granja, supongo. Pero la verdad es que lo digo este año, lo digo en todas las actividades en línea que tenemos. Se os echa mucho de menos en el centro. La verdad es que lo presencial tiene su carga, llámalo emocional, y también práctica y pragmática. Pero bueno, en cualquier caso, esperemos que a lo mejor en los próximos años, no del todo presencial, pero podamos empezar a hacer actividades mixtas. A mí se me ocurre hacerlo como todos los años hasta ahora, pero que esté detrás de la pantalla la cantidad de gente que tenemos ahí hoy en esta actividad, es decir, hacer cuestiones mixtas. Pero bueno, contar con nosotros para todo lo que podamos ayudar en cuanto a divulgación de la actividad, del simposium, en daros eco en todo lo que se hable y se discuta en esta actividad. Como repositorio de información, contar con nuestra web, con nuestra carpeta informativa de educación ambiental, bueno, pues para haceros como soporte documental, soporte de divulgación, en la que además, bueno, esperaremos vuestras conclusiones como siempre hacemos. Ya os digo que tenemos alguna espía intercalada por ahí para ir recogiendo todo lo que se vaya generando. Y bueno, pues poco más. Un agradecimiento personal, porque entiendo que la inmensa mayoría de los que estáis ahí sois profes, y es gracias a todos por vuestro esfuerzo en estos meses pandémicos de virus. A mí el esfuerzo que se ha hecho en la mayoría de los centros públicos que yo conozco y más, bueno, que yo llevo a mis hijos, me ha parecido bestial. Me ha parecido que ahí la gente se ha dejado la piel para adaptar tanto contenidos en el último transcurso del curso, tanto como para empezar este nuevo curso, con todo el tema de las medidas sanitarias ha sido increíble. El centro al que van mis hijos ha funcionado muy bien, me consta que otros también. Y bueno, simplemente enhorabuena y sobre todo agradecimiento, como padre, por vuestro esfuerzo de transformar lo que era una escuela, un colegio presencial, a un colegio en línea o a un colegio con medidas de prevención como las que tenemos ahora. Y poco más, que mucha suerte y que nos vemos en la clausura y que os sea de mucha utilidad y que os sirva para el futuro. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias a Fátima, muchas gracias a Álvaro, de verdad, de todo corazón. Sabemos que habéis tenido que hacer un esfuerzo por compartir este espacio con nosotros. Habéis estado trabajando toda la mañana y ahora habéis querido estar aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Bien, y antes de dar paso a la ponencia Marco, deciros que desde ESENRED queremos dedicar el simposio a todos los docentes y queremos dedicárselo como reconocimiento por el trabajo que vienen realizando desde el inicio de la pandemia. Estamos viviendo tiempos difíciles y tanto el profesorado como las comunidades educativas de los centros están apostando seriamente por la educación. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Muchas gracias por hacer imposible el que nadie se quede detrás. Muchas gracias por todo. Este aplauso es vuestro. Sentirlo,
porque desde ESENRED os lo transmitimos de todo corazón. Y bien, sin más preámbulos, a continuación, mi compañera Beatriz dará paso a la ponencia marco. Sí, ya estoy. Hola, ¿se me oye? Sí se oye, Beatriz, perfectamente. Vale, bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz y ahora yo me toca presentar al ponente que va a ilustrarnos con el tema que hemos elegido. Este año, el Simposio de Docentes de ESENRED nos reúne en torno a un tema, más bien en torno a un gran tema, la educación ecosocial. Por eso, en esta sexta edición, le hemos dado el título Ahora, educación ecosocial. Ahora es ya, y ya es el momento de poner la vida en el centro de la actividad educativa. Este título engloba esta intencionalidad, también nuestra preocupación y, a su vez, toda nuestra responsabilidad. Como redes de escuelas hacia la sostenibilidad, nos vemos en la obligación de contribuir a descubrir el camino en la dirección del conocimiento, del saber, para que los aprendizajes en la escuela estén alineados con los ecosistemas que nos acogen, con los recursos naturales que nos permiten la vida y con los límites que nos imponen, y hacerlo desde la justicia social, con la participación de toda la comunidad educativa. José Manu, nuestro José Manu, gran experto en estas lides, en el pasado seminario que tuvimos ESENRED hace unas semanas, nos recordaba que poner en el centro la vida es reconocer dos principios que marcan nuestra existencia como especie. El ser humano es interdependiente y ecodependiente. Y con esto ya nos descubrió algunas de las incógnitas de la educación ecosocial. Y para el resto de nosotros supuso empezar a sentar las bases de lo que buscamos en ESENRED para nuestros docentes, para la escuela del ahora. Y al final todos hablamos de educación ecosocial. Nuestros docentes comparten este mismo interés y estas ganas de girar la mirada hacia la atención al mundo que nos acoge. Pero a veces esto es un quiero y no puedo, un quiero y no sé muy bien cómo, un quiero y necesito ayuda. Pues para esta ayuda hemos contactado con una persona que es experta en estos temas, es otro de los expertos. Él es Luis González Reyes. De formación académica es doctor en Ciencias Químicas y desde 2013 coordina la educación ecosocial en FUGEM. FUGEM, para los que a lo mejor no sepáis, pues es una fundación independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental. Su labor de coordinación engloba varias tareas, como la creación de un currículo con enfoque ecosocial para todas las etapas educativas y la elaboración de materiales didácticos curriculares interdisciplinares y con dimensión ecosocial. También comprende otros proyectos de determinado impacto, como es la transformación de comedores ecosociales en comedores ecológicos y saludables. Además, forma parte de Garúa. Garúa es una cooperativa que trabaja las transformaciones ecosociales bajo 4 líneas: formación, acompañamiento, investigación y puesta en marcha de proyectos concretos. También coordina la formación de formadores en la Comunidad de Madrid desde 2004, colabora con varias universidades. También ha sido, como muchos de vosotros, profesor de la ESO durante 3 cursos en este caso. Y bueno, pues él nos cuenta que la experiencia sobre todo le viene de su participación como coordinador estatal en Ecologistas en Acción durante 9 años. También ha participado en varios proyectos justos y resilientes, como Entre Patios, dedicado a la vivienda, El Arenero, a la crianza, y Dragona, a la alimentación. Es coautor de muchos libros y bueno, que yo creo que ya queda de sobra acreditada su experiencia, ¿no?, en educación ecosocial. Gracias, Luis, por atender nuestra llamada y por contribuir al cambio de la escuela que todos deseamos. El auditorio virtual es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, por esta presentación.
Muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, porque yo me sumo a ese agradecimiento que hacían Natalia y Álvaro, ese agradecimiento de la inmensa labor que estáis realizando pues, en unos meses tremendamente complejos, estos de principio de curso y los del final del curso pasado, pero además una labor que no solamente es sacar adelante pues, lo que son vuestros grupos, vuestras clases, sino además darle, y lo estáis demostrando aquí ahora mismo, pues una componente, una mirada ecosocial a esta educación, ¿no? Entendiendo que tenemos que ir a retos de máximos en un momento pues, de tremendo desafío. Quiero además agradecer a Esenred esta invitación. Siempre es un privilegio hablar y que te escuchen, así que yo ahora mismo estoy pues, recibiendo un privilegio. Muchas gracias por dármelo. Y nada, voy a empezar con ello. Simplemente un pequeño aviso para Beatriz, y es que si me paso de tiempo, por favor, no te cortes en decírmelo, en poner tu voz sobre la mía, porque voy a compartir pantalla y no puedo ver el chat. Entonces, si me voy de tiempo, pues me cortas y fenomenal, ¿vale? Como decía, voy a utilizar una presentación, así que vamos a ello. Perdón. Bueno, pues, ¿por qué y cómo dar un enfoque psicosocial a la educación, ¿no? Lo primero, simplemente comentaros desde dónde viene la propuesta. Lo ha dicho Beatriz en la presentación, ¿no? Yo trabajo media jornada en FUEN, que es una fundación con ya unos cuantos años de experiencia, más de 60, que trabajamos por la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental. De alguna manera, pues por la transformación ecosocial a través de nuestra actividad educativa, pues en los 3 centros que tenemos, pero también, y sobre esto vamos a hablar bastante en la tarde de hoy, pues de alguna manera como servicio público para el conjunto de la comunidad educativa, pues por lo menos de nuestro estado, para que, bueno, tenga herramientas y posibilidades pues para poder realizar esta educación ecosocial con más calidad y de mejor manera. Voy a estructurar la presentación en 3 grandes bloques, en realidad el más gordo va a ser el segundo, y esos 3 grandes bloques van a ser, bueno, pues como una pequeña secuencia de cómo trabajar desde una perspectiva social. Porque un primer momento, un momento indispensable, es poner las emociones en el centro. De alguna manera solo queremos lo que sentimos, lo que de alguna manera nos llega pues, a las entrañas, al corazón, a las emociones, y sin ese enfoque socioafectivo no va a haber educación ecosocial. No necesitamos solamente poner sobre la mesa los datos, sino que necesitamos poner sobre la mesa de nuestras alumnas y de nuestros alumnos las emociones. Así que empezamos, os voy a presentar unas pequeñas pues, imágenes y bueno, os sugiero simplemente que os dejéis llevar pues, por las emociones que os puedan producir. Necesitamos sentir, pero también necesitamos capacitarnos para actuar. Para una actuación que haga que la educación, más allá de ser algo que nos mejora como personas, que indudablemente lo es e indudablemente lo tiene que ser, sea algo también que nos mejore como sociedades, que de alguna manera sirva para que esas sociedades funcionen mejor. Y desde mi perspectiva, desde la perspectiva de FUEN, pues sociedades que funcionen mejor serían sociedades ecosociales. Así que, bueno, nos podríamos preguntar, y volviendo a las fotografías que acabamos de ver, ¿qué causas hay detrás de los sucesos que han ocurrido en este último año? Son todo fotografías de distintos lugares del mundo en lo que va de 2020. Bueno, pues cuando hemos visto esos incendios absolutamente devastadores en Australia, pero no solo en Australia, también los hemos visto en Siberia o hemos visto olas de calor récord en toda la zona ártica, bueno, pues tenemos que ver detrás que el cambio climático ha sido un elemento que ha hecho que estos incendios sean más virulentos y en una extensión que las que nunca habían existido, pues en esta isla continente o en lugares como Alaska, ¿no? Estamos viendo algo realmente excepcional en la historia, por lo menos de los últimos cientos de años.
Las plagas de langosta que han asolado este año el Cuerno de África, pero también distintas partes de Asia, tienen su origen también en el cambio climático. Esos mismos flujos que han hecho que Australia haya estado pues, especialmente caliente y especialmente seca, han hecho que la península arábica estuviese especialmente húmeda y aumentasen las precipitaciones, lo cual ha hecho pues, que se reprodujese la langosta mucho más de lo habitual, pues generando plagas que después se han extendido pues, por África y por Asia, bueno, pues ya digo, con un nivel de virulencia muy pocas veces conocido con antes. Nuevamente estamos hablando de un hecho excepcional que ha ocurrido este año. La tormenta Gloria, pero no ha sido la única, ha sido uno de los elementos que ha azotado el levante peninsular pues, durante el último invierno, ¿no? Bueno, pues detrás también tenemos el cambio climático como uno de los elementos que está haciendo que estos fenómenos sean más frecuentes y que estos fenómenos sean más virulentos y que además se puedan encadenar uno tras otro. Bueno, seguimos viviendo una pandemia que ha paralizado literalmente el mundo, algo que, bueno, pues no tenía precedente, por lo menos desde la gripe de 1918, pero que además no es un fenómeno único, sino que en las últimas décadas estamos viendo procesos de zoonosis pues mucho más extensos de los que se habían producido con anterioridad, en mucha mayor cantidad y en algunos casos como este con mucha mayor extensión y virulencia para los seres humanos. Bueno, detrás, uno de los elementos nucleares es la pérdida de biodiversidad, la desestabilización ecosistémica que está haciendo pues, que estos procesos de zoonosis se den con más frecuencia y potencialmente con más impacto. Y por último, vivimos ahora mismo una crisis económica de las grandes, de las importantes, de las nucleares dentro de nuestro sistema socioeconómico, del capitalismo, de estas que suceden aproximadamente una vez cada siglo, pero es que la última no fue el crack del 29 y la Gran Depresión. La última la habíamos tenido solo hace 12 años, en el 2008, con todo lo que son las quiebras del mercado inmobiliario y lo que vino acoplado a esto. Y ya digo, solamente 12 años después volvemos a tener otra gran crisis, otro hecho excepcional que hemos vivido en el 2020 y que no tiene de alguna manera pues, recorrido anterior, ¿no? ¿Qué nos dicen? Que se haya producido, ¿qué nos dice que se hayan producido al menos cinco sucesos excepcionales en pocos meses, ¿no? Bueno, pues podríamos pensar que es una tremenda casualidad que 2020 pues, haya sido una conjunción de todas estas cosas. Yo creo que no es una tremenda casualidad, creo que son indicadores clarísimos de que estamos viviendo un mundo de tiempo, un tiempo de cambios muy drásticos, muy profundos, que van a afectar, que están afectando ya nuestro orden económico, social, político, cultural. Y desde el punto de vista de la docencia, desde el punto de vista de quienes trabajamos con personas que van a tener que recoger una serie de capacidades que expresarán pues, en los próximos años, conforme se vayan haciendo pues, personas adultas, necesitamos preguntarnos qué hace falta aprender en un mundo así. ¿Qué hace falta aprender pues, en un mundo que está en una crisis sistémica profunda? Bueno, pues desde ahí son un poco las premisas de partida sobre cómo encarar esta educación ecosocial, ¿no? Y un par de ideas fuerza. La primera es que no podemos seguir educando como si no estuviese pasando nada. Están pasando muchas cosas. Este año ha sido especialmente claro en ello y desde mi punto de vista sería una irresponsabilidad de alguna manera no encararlo. Quienes ahora mismo en este seminario claramente no estamos incurriendo en esa irresponsabilidad, sino todo lo contrario. Lo estamos encarando y estamos educando como si estuviesen pasando muchas cosas. Nuestra apuesta desde FUEN, y entiendo también de que quienes estamos aquí, es pues tampoco educar sin más, sino educar con esa vocación de servicio público que haga que las sociedades puedan mejorar. Creo que una mejora ecosocial es sociedades que sean más democráticas, que sean más justas y que sean más sostenibles. Así que, bueno, educar entendiendo el momento excepcional que estamos viviendo y educar para que las sociedades ante este brete sean capaces de salir reforzadas desde el punto de vista de su cohesión, de su sostenibilidad o de su capacidad de decisión colectiva. Bueno, pues ¿cómo se puede hacer esto? Os voy a plantear distintas líneas de transformación de los centros escolares que encajan dentro de esto. Muchas de las cosas son cosas que estamos haciendo dentro de FUEN, pero muchas cosas se están haciendo en otra serie de centros y desde luego esto es un recopilatorio sistematizado de cosas que en muchos casos no son en absoluto originales. Bueno, la primera línea de trabajo, una línea de trabajo absolutamente central, es entender que el profesorado, por más que somos un actor de cambio, por más que somos un actor de cambio importante, no somos ni mucho menos el único actor de cambio, el único actor educativo.
Hay otra serie de actores educativos dentro de los centros escolares y sobre todo a nivel social, ¿no? Pero sin salir de los centros escolares, pues los grupos de iguales o las familias son actores o el PAS determinantes en la educación de nuestro alumnado. Necesitamos buscar sinergias, puntos de enlace en los cuales encontrarnos y a partir de ahí potenciar pues, la capacidad de transformación colectiva. Por ejemplo, los grupos interactivos en los que metemos personas distintas de la comunidad dentro de las aulas y metemos referentes diferentes dentro de las aulas son una de esas formas en las que buscamos esas interacciones. En nuestros centros hemos montado grupos de consumo para que a la que vengas a recoger a tu hija o a tu hijo te puedas llevar la cesta de la compra, pues poniéndote en contacto directo con productores agroecológicos y a unos precios pues asequibles a los bolsillos pues normales, ¿no? Con un nivel adquisitivo pues que no sea, vamos, de alguien que tiene pues un salario, aunque sea un salario bajo, ¿no? Bueno, esto le da mucho sentido a los centros, porque conviertes lo que son pues palabras en actos, palabras de respeto ambiental en un grupo de consumo agroecológico, palabras pues de una mirada feminista en una medida de conciliación pues clara, ¿no? Porque juntas pues lo que son unos servicios educativos con lo que son de alguna manera unos servicios pues alimentarios, por más que sean autogestionados entre las familias y lo que sería pues el profesorado, ¿no? Y además, ese elemento de unión entre familias y profesorado, obviamente de quienes quieren, ¿no? Bueno, pues es un punto de contacto distinto a lo que son pues las tutorías o a lo que podrían ser las reuniones de familiares, porque bueno, porque a fin de cuentas estamos en un espacio pues en el que nos hablamos desde la igualdad y eso nos genera sinergias positivas. Los materiales sobre los que volveré al final de la presentación, los materiales didácticos, también entendemos que son un elemento central de esas sinergias. Porque de los materiales no aprende solamente el alumnado, también aprendemos mucho el profesorado y también aprenden las familias cuando llegan a sus casas y sus hijas o sus hijos les hacen preguntas, ¿no? Mecanismos como el aprendizaje y servicio también ayudarían a ese tipo de trabajos pues, sinérgicos entre la comunidad educativa. Bueno, pues ahí veis un grupo de consumo o ahí veis unos grupos interactivos funcionando pues, dentro de una de nuestras aulas. El segundo elemento a transformar son los modos de gestión. Porque los modos de gestión en absoluto son irrelevantes y también educan. No es lo mismo pues, que nuestros centros hagan las compras y lo hagamos expreso al conjunto de la comunidad educativa, a empresas convencionales, a que lo hagan a empresas de la economía social y solidaria. Necesitamos tener mecanismos de toma de decisiones de forma democrática. Los conflictos que son algo inherente a las relaciones humanas y algo inherente a los colegios, bueno, pues necesitamos que sea el alumnado quien está mediando y quien está previniéndolos pues, previamente. O necesitamos que el alumnado se empodere y coordine estos temas. Una de las cosas que hemos hecho desde infantil hasta secundaria dentro de nuestros centros es que al igual que hay un delegado o una delegada de aula, pues hay también personas que son responsables de los temas ecosociales, porque es algo que es una responsabilidad colectiva y por la que tenemos que pasar todas las personas. Así que de forma rotativa todo el mundo tiene, pues al principio de forma muy sencilla en infantil y conforme van pasando los cursos, pues con tareas más complejas, pues bueno, pues que pasar por algunas de estas tareas que tienen que ver con el cuidado de la vida, con el cuidado de las personas, con el cuidado del planeta, ¿no? Y que, bueno, pues que de alguna manera nos van dotando de herramientas, de habilidades para hacer este tipo de cosas. Bueno, pues ahí veis una asamblea de alumnado hablando de temas de corte social. Esta es nuestra participación en el mercado social madrileño. O ahí veríais pues, lo que son las medidas de convivencia dentro de uno de nuestros centros. Bueno, los entornos educativos no son entornos en absoluto neutrales, sino que son entornos que también imprimen un carácter docente, un carácter ecosocial o no a nuestras prácticas. Transformar los pasillos, los patios, los baños con una perspectiva inclusiva y en el cual la naturaleza entre, que tengamos plantas dentro de nuestros pasillos o que tengamos lugares en los que sentarnos pues para charlar tranquilamente, que se parezcan más pues, a un salón que de alguna manera un corredor carcelario, esto imprime también un carácter. Por ejemplo, la transformación que hemos hecho de espacios dentro de nuestros halls, ¿no? Dando lugar y espacio al encuentro, pues ha hecho que las relaciones muy habituales, por ejemplo, en secundaria, entre el alumnado, sobre todo masculino, pues que son muchas veces a collejas, bueno, pues buscado pues otro tipo de interacciones y que tengan que ver más, bueno, pues con elementos, desde mi punto de vista, más cuidadosos que esos, ¿no?
Bueno, pues pensar también en el espacio de huerto como un recurso educativo fundamental. Creo que esto es algo con lo que venimos trabajando muchos centros y que desde luego da unos resultados tanto curriculares como ecosociales pues determinantes. Decorar pues nuestros entornos con una perspectiva ecosocial, o pensar en tirar los muros de las clases, pensar en tener pues clases corridas que nos permitan trabajar en grupos distintos, con distintos profesorados a la vez dentro del aula y teniendo unas perspectivas de trabajo cooperativo que entrenan esas herramientas de cooperación, ¿no? Bueno, pues ahí veis una transformación de uno de los patios que han pasado de ser espacios pensados para el juego de pelota, y más en concreto del fútbol, y muy hegemonizados por chicos, a espacios más diversos. En este caso es un patio de infantil, pues con la participación directa de las familias y, como veis, con materiales pues baratos, son palés, lo que hemos utilizado pues para construir esta cocina, ¿no? Pues una transformación de lo que podrían ser los ojoles, esas aulas sin muro que nos permiten otro tipo de agrupamiento y otro tipo de trabajo que entrena muchas de las habilidades ecosociales que necesitamos. Unas transformaciones también del exterior de lo que son los centros educativos, o en uno de ellos, que teníamos espacio, pues hemos creado una aula viva, le hemos dado una vuelta más pues a esos huertos para convertirlo en un espacio en el que, bueno, pues esté diseñada para aprender dentro, con un contacto directo pues con la naturaleza, y que, bueno, pues que podamos tener un aprovechamiento pues más potente del que a veces podemos tener en los huertos. Otro de los elementos fundamentales es que fuera de la jornada lectiva suceden muchas cosas, y muchas cosas importantes desde el punto de vista educativo. Probablemente estas son cosas que, bueno, pues que el profesorado no podemos ni tenemos por qué llegar, pero también son cosas que ocurren dentro de los centros y que de alguna manera podemos impulsar que sucedan de otra manera distinta. La transformación, y lo comentaba Beatriz en la introducción, que hicimos de nuestros comedores, de comedores convencionales a comedores saludables y ecológicos, bueno, pues ha sido una transformación que ha permitido que un espacio que estaba perdido para la acción educativa, en el mejor de los casos, pues servía para, bueno, manejar un poquito la psicomotricidad con los cubiertos entre el alumnado más pequeño y, bueno, pues algunas pequeñas normas de convivencia, a de pronto algo que se ha convertido en un elemento de mucho significado para el alumnado. La comida nos importa mucho. Nos encanta hablar alrededor de la comida, de si nos ha gustado o no nos ha gustado, y convertir esto en algo con sentido, en el que tenemos productos de cercanía, productos de temporada, productos ecológicos, nos ha llevado acoplado un montón de conflictos, pues con las cocinas, con los monitores, con el alumnado, con las familias, y este montón de conflictos son una herramienta educativa ideal, porque el conflicto nos pone las pilas, nos da significatividad a lo que hacemos, y a partir de ahí podemos trabajar mucho. Hemos ganado los comedores como un espacio de aprendizaje, de puesta en práctica de cosas que predicamos en las aulas, y esto ha sido un cambio pues muy, muy rico, ¿no? Algo parecido podemos hacer con las extraescolares, podemos hacer también lo mismo con los viajes de estudio, que nos permitan conocer pues, procesos de cambio en distintos lugares de donde vayamos, ¿no? O desarrollar distintos servicios comunitarios, más allá de viajes culturales, que también y que está muy bien, y más allá de espacios de convivencia, que también y que está muy bien. Bueno, pues podemos dotarles también de ese sentido, ¿no? Bueno, podemos utilizar el centro para actividades de corte ecosocial por las tardes, o podemos pensar, más bien repensar, cómo llegamos a los centros, pues poniendo en marcha mecanismos como los bicibuses, los pedabuses, o como poco, pues mecanismos como el Kiss and Go, ¿no? Pues impedir que las puertas de los colegios se conviertan en espacios altamente contaminados, pues porque las madres y los padres van a llevar allí a sus hijos en coche, y bueno, pues al final acaba siendo un espacio pues con muchos humos todas las mañanas en las puertas de los centros, sobre todo de los centros de primaria, ¿no? Bueno, pues desplazar eso de las puertas nos ayuda, nos beneficia al conjunto, ¿no? Bueno, pues ahí veis pues, uno de los viajes de estudio que tuvo acoplado un proceso de plantación, pues es uno de nuestros comedores. Estos son los desayunos que hacemos en horario preescolar con secundaria, ¿no? Y que abordamos temas como la diversidad afectivo-sexual, o este sería el anuncio pues, de uno de nuestros bicibuses, ¿no? De uno de los lanzamientos. Pero todo esto es insuficiente si no entramos dentro del aula. Necesitamos entrar dentro del aula porque es donde se dan los espacios que el alumnado entiende como importantes, como fundamentales, como donde se está jugando la cosa de verdad. Así que tenemos que entrar. Normalmente entramos con actividades puntuales, muchas veces acoplados pues, a los días al Día de la Mujer, al Día del Medio Ambiente, al Día de la Biodiversidad y demás. Bueno, una de las cosas que hemos hecho este año es reconceptualizar estos días y, bueno, les hemos dado un hilo conductor, trabajando con el tema de la mascarilla tan omnipresente, pues este año en todos los cursos y en todas nuestras vidas cotidianas, ¿no? Para reconceptualizarla
y pensar que la mascarilla nos sirve para protegernos, nos sirve para cuidar a otras personas y nos sirve también para rebelarnos, ¿no?, contra las cosas que consideramos que no funcionan bien, ¿no? Y a partir de ahí darle este hilo conductor a cada una de las efemérides y, bueno, pues desde ahí pues trabajar con otras miradas, ¿no? Y que, bueno, que nos permitan profundizar un poco más y darle una continuidad mayor a este tipo de trabajo. Sin embargo, aun siendo importante todo lo que he comentado hasta ahora, desde nuestra perspectiva no es suficiente. Es más, desde nuestra perspectiva no es lo verdaderamente importante. Si tuviésemos que escoger una sola acción a llevar a cabo para hacer una transformación ecosocial de nuestras prácticas y de nuestros centros, sería una transformación del currículo. Es decir, de nuestros objetivos, de los contenidos que abordamos, de los métodos que utilizamos y de cómo evaluamos los aprendizajes. Todo esto lo he intentado sintetizar en este libro, en Educar para la Transformación Ecosocial, un libro que podéis comprar, pero también podéis descargar, lo tenemos de acceso libre en el blog tiempodeactuar.es, que es un blog de recursos educativos, luego hablaré un poquitín de él, ¿no?, que también está de acceso libre para quien quiera, y que, bueno, de alguna manera hacemos una propuesta que ahora os sintetizo. Desde el punto de vista de contenidos, hemos intentado marcar algunos contenidos que con la mirada ecosocial entendemos que hay que trabajar desde infantil hasta secundaria, bachillerato, formación profesional, obviamente pues con distintos grados de profundidad en cada uno de los lugares, ¿no? Necesitamos de alguna manera tener una visión holística en la que comprendamos nuestra ecodependencia y de alguna manera pues empecemos a huir de ese antropocentrismo característico de nuestras sociedades, ¿no?, e entendamos pues el conjunto de la vida y la complejidad de ese conjunto de la vida. Vivimos un cambio climático que ya es irreversible. Necesitamos saber esto y saber cómo vivir dentro de ese cambio climático irreversible, pero también cómo hacer que los peores escenarios climáticos no se lleven a cabo y cómo funciona todo el sistema climático como complejo que es. Entender cuáles son las responsabilidades de la situación actual y, de alguna manera, pues cuáles son los elementos que podemos hacer para abordarlos. Nuestras sociedades pueden vivir y pueden existir dentro del marco de la energía y de los materiales disponibles. Para entender la historia de la humanidad tenemos que tener esta mirada también de la disponibilidad material y energética, para entender nuestra crisis actual también y para entender los escenarios futuros va a ser nuevamente imprescindible. Bueno, pues este es otro elemento que tenemos que abordar también dentro de las aulas. Tenemos distintos modelos alimentarios en disputa, desde un modelo agroindustrial hasta uno agroecológico, y sobre esto también tendremos que aprender en nuestra etapa educativa. Bueno, la ciencia y la tecnología son determinantes en nuestras sociedades, son tremendamente poderosas, pero necesitamos aprender también que tienen sus lados oscuros, que tienen elementos peligrosos para la vida y que no son omnipotentes, por más que tengan mucha potencia, porque este es uno de los grandes mitos de nuestro momento sobre el que de alguna manera tenemos que trabajar y tenemos que cuestionarnos. No deja de ser paradójico que nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo, no se aborde en los espacios escolares. Si acaso en las asignaturas de economía, de educación secundaria y además con un enfoque pues marcadamente neoliberal, muy poco plural, ¿no? Bueno, pues necesitamos entender nuestro sistema socioeconómico, entender pues qué responsabilidades pueda tener en el deterioro social y ambiental que tenemos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues tener más herramientas para analizar nuestro entorno. Pero no solamente existe capitalismo, también hay otros formatos económicos que tenemos que visibilizar, que tenemos que poner sobre la mesa y sobre los que también tenemos que problematizar y ver cuáles son pues, sus puntos fuertes, débiles, hasta dónde llegan o dejan de llegar. Y hablando de economía, un factor determinante para entender la satisfacción de nuestras necesidades son todos esos cuidados de la vida que nuestras sociedades pues, realizan pues fundamentalmente las mujeres, sociedades como las que estamos todavía atravesadas por desigualdad de género, ¿no?, pero que además también realizan muchas de las funciones ecosistémicas. Así que si hablamos de sociedades atravesadas por esa desigualdad de género, tenemos que hablar también pues, de las luchas que hay articuladas para buscar sociedades realmente igualitarias bajo esa perspectiva. En el bloque de ciudadanía abordamos elementos tan importantes como cómo se puede gestionar el poder, cómo se organiza el Estado, porque no deja de ser paradójico que en nuestro currículo tampoco abordemos cuál es la organización del Estado más que de puntillas, y necesitamos entender esto pues, para entender la organización política en la que nos encontramos. Y también tenemos que comprender pues, el papel de los movimientos sociales a lo largo de la historia y bueno, pues, cómo han sido un actor importante para entender a dónde hemos llegado o a dónde hemos dejado de llegar.
Nuestras vidas están atravesadas por los conflictos. Los conflictos son algo que si gestionamos bien, pues nos ayuda a crecer, así que necesitamos aprender una gestión pacífica de conflictos y esta es una herramienta básica desde una perspectiva ecosocial. Llegando al final, tenemos sociedades que no solamente están atravesadas por la desigualdad de género, sino también por la de clase, la étnica, la de origen. Bueno, tenemos que entender cómo se entrelazan estas distintas desigualdades y tenemos que entender cómo de alguna manera articulamos sociedades que vayan escapando y que vayan diluyendo estas situaciones. Y finalmente necesitamos pues, trabajar una serie de habilidades y valores de corte ecosocial pues, para hacer posibles estos cambios. En lo que tiene que ver con los objetivos, el trabajo que hicimos inicial fue, bueno, vamos a tomarnos en serio esto de qué sería un currículo ecosocial. Vamos a ver con un grado de detalle amplio qué habría que aprender a lo largo de la vida escolar de un niño o de una niña, pues bueno, pues para tener estas capacitaciones ecosociales. Bueno, estos grandes objetivos los hemos englobado en 3 grandes bloques. Uno que es realizar un análisis complejo y crítico de la realidad presente e histórica. Un segundo bloque que es gozar de una vida buena y transformar la realidad. Y finalmente desarrollar actitudes y valores para la transformación ecosocial. Pero como decía, esto lo hemos querido dotar de la complejidad suficiente. Hemos redactado decenas y decenas de objetivos para no hablar en genérico, sino hablar con unos grados pues, suficientemente aterrizados para que el profesorado tenga las capacidades y las herramientas suficientes para hacer realmente un trabajo de corte ecosocial, ¿no? Dentro de sus aulas. Pero entendemos que esto a la vez tiene que negociarse, tiene que interrelacionarse, tiene que permear el currículo oficial, el que ahora mismo tenemos vigente, el de la LOMCE, que es con el que trabajamos, pues cuando se apruebe el de la LOMLOE, pues reconfiguraremos hacia el de la LOMLOE. Vimos con el currículo de la LOMCE, pues que tomamos todas las áreas de conocimiento que se engloban alrededor de las sociales, las naturales y valores, y a partir de ahí, pues bueno, pues introdujimos en lo que son los objetivos generales de esas áreas, pues ese enfoque ecosocial, pero sobre todo fuimos pues curso a curso y asignatura a asignatura haciendo una propuesta de, bueno, cómo podemos trabajar lo que está metido en el currículo de la LOMCE desde una perspectiva pues ecosocial. Y lo que resultó es un material que tenéis también disponible en el blog que os he contado anteriormente, en tiempodeactuar.es, para que os lo bajéis, que es como una gran plantilla autoeditable en la que el profesorado se lo baja y que, bueno, pues tiene de alguna manera una propuesta sobre la que puede hacer las modificaciones que considere y los cambios que considere para llevar a cabo una programación de su actividad docente con esta perspectiva ecosocial. Lo que vais a encontrar pues son pues organizadas pues los objetivos de corte ecosocial, desde los más generales hasta los más específicos. Debajo de ellos, con distintos colores, planteamos en qué curso, en qué asignatura y de alguna manera con qué grado de profundidad proponemos que se aborde ese trabajo, si más prioritario, más secundario, un repaso, una ampliación, si tenemos tiempo y demás, ¿no? Y el tenerlos todos agrupados debajo del objetivo nos permite hacer una programación vertical y una programación horizontal. Igual que en matemáticas o en plástica, pues no damos lo que se nos viene a la cabeza, sino que tenemos una lógica que se va construyendo curso tras curso. Bueno, pues desde una perspectiva ecosocial tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Tendríamos que tener una lógica que se va construyendo curso tras curso, que vamos avanzando en grados crecientes de complejidad en lo que trabajamos y de manera coordinada con las distintas asignaturas. Bueno, una mirada así es lo que nos permite. Y esto lo hemos hecho para los 3 grandes bloques de objetivos: el análisis de la realidad, las herramientas para el cambio y lo que tiene que ver con los valores. Y luego hemos ido curso a curso, asignatura a asignatura, dentro de estos 3 grandes áreas de conocimiento, repito, naturales, sociales y valores, y hemos cogido, y lo veis en negro, lo que es el currículo de la LOMCE, y en morado hemos hecho nuestras recomendaciones, que no dejan de ser eso, recomendaciones que el profesorado puede luego modificar como considere. De alguna manera hay algunas que tienen que ver con el enfoque general del tema, hay otras que se acoplan con algunas partes concretas de lo que sería pues esa asignatura en ese curso, ¿no? Y para cada uno de ellos, con una letrita, pues proponemos si eso se puede trabajar de manera prioritaria, secundaria, con esa mirada vertical que os comentaba anteriormente. Y por si hubiese dudas de a qué se refiere el objetivo, pues hemos ido redactando unas pequeñas píldoras, unas pequeñas explicaciones, pues para que se pueda entender, ¿no? A cuento de que hablamos de determinadas historias. Y esto, ya digo, para cada uno de los cursos y cada una de las asignaturas. Bueno, por extractar, y esto ya es cosecha mía, no es cosecha de FUEN, ¿no?
pues unas cosas y que tienen que ver mucho con el momento que estamos viviendo de crisis actual desde el punto de vista de los objetivos de las cosas que yo creo que tendríamos que aprender desde esa perspectiva ecosocial en este momento, ya digo, tremendamente complejo y turbulento que estamos viviendo. Bueno, creo que en principio tenemos que asumir el cambio civilizatorio que ya está en marcha, porque sin asumir esto pues va a ser difícil hacer las transformaciones que necesitamos hacer, ¿no? Necesitamos, de alguna manera, ser capaces de desenvolvernos en la incertidumbre porque nuestros mundos van a estar completamente abiertos y no sabemos hacia dónde se va a dirigir un futuro que probablemente es más indeterminado de lo que nunca lo ha sido, porque cuando un mundo se desmorona, otro surgirá, pero no sabemos exactamente cómo va a surgir. Y esto lo tenemos que entrenar dentro de la escuela. Y tenemos que aprender, nuestro alumnado tiene que aprender a que pueda satisfacer sus propias necesidades, bueno, pues en un entorno complicado como el que tenemos, ¿no? Con unas desigualdades muy fuertes y con una crisis cada vez más potente en la cual, pues probablemente vamos a tener que empezar a cultivar, pues otra serie de aprendizajes, como por ejemplo los que tienen que ver con los agronómicos. Decía en la presentación Beatriz, ¿no?, que José Manu pues habla de la importancia de la codependencia y creo que no se equivoca en absoluto. Creo que es otro de los bloques grandes que tenemos que aprender desde una perspectiva ecosocial y desde ahí asumir de manera profunda nuestra ecodependencia, ¿no? Y esto no solamente es asumir los límites planetarios, sino tener capacidad de tener una mirada sistémica. Creo que probablemente necesitamos venerar, y subrayo lo de venerar, la trama de la vida, pues entender que el ser humano es absolutamente prescindible sobre este planeta y que el conjunto de la vida, el conjunto de los ecosistemas, pues es algo muchísimo más complejo, muchísimo más rico y que, bueno, pues que de alguna manera necesitamos cuidar, incluso, ya digo, con veneración, ¿no? Tenemos que aprender a cómo integrarnos en los ecosistemas de forma armónica, no en cómo respetarlos, sino en cómo integrarnos, que es un paso más allá y que habla de la verdadera sostenibilidad, ¿no? Y por último necesitamos entender pues, elementos claves de la crisis en la que estamos, pues, sobre todo para no repetir y seguir pues, por el camino erróneo que hemos tenido en el pasado. Pero no solamente somos ecodependientes, también somos interdependientes y desde ahí necesitamos asumir pues, que en solitario tenemos muy pocas capacidades, que las que tenemos realmente son en colectivo, ¿no? Y a partir de ahí pues, valorar la igualdad y la democracia, ¿no? Entendiendo pues nuevamente que necesitamos comprender los mecanismos que sustentan sociedades basadas en las desigualdades como las que tenemos en la actualidad. Y creo que el último gran aprendizaje, el último gran bloque de aprendizajes tendría que ver pues con ser capaces de convertirnos en agentes de cambio ecosocial. Desde ahí, ser agentes de cambio ecosocial es ser capaces de construir comunidad, entendiendo que en colectivo nuestra capacidad de acción es mayor que de manera individual, y adquirir herramientas de transformación ecosocial pues de corte no violento, ¿no? Herramientas que van a ser especialmente complicadas pues en entornos como los que se nos están abriendo, pues crecientemente polarizados a nivel social y que desde ahí pues bueno, pues son complicados de trabajar. Creo que esto de alguna manera tenemos que ayudar a capacitar a nuestro alumnado y por supuesto, en primer lugar a capacitarnos desde el cuerpo docente a poderlo llevar a cabo. Y bueno, y por último, pues concebirte como un actor de cambio, porque si no te concibes como actor de cambio, pues obviamente no vas a hacer nada de esto. Desde el punto de vista metodológico, bueno, creo que hay distintos enfoques desde una perspectiva abierta, pues bastante sincrética, pues que nos permiten trabajar desde una perspectiva ecosocial. El método no es neutro, el método también educa y el método además desempeña un papel muy importante en el aprendizaje de ecosocial. Y cuando me refiero a muy importante, me refiero a que si el aprendizaje ecosocial tiene que ser un aprendizaje democrático, tiene que ser un aprendizaje emancipador, tiene que ser un aprendizaje liberador de las personas, no puede ser un dogma que se aprenda, sino que tiene que ser algo que cada cual construirá como considere que tenga que construir, llegando a las conclusiones que quiera llegar, pues para que no tengamos una educación manipuladora, sino todo lo contrario, una educación problematizadora, liberadora y en la que ayudemos al alumnado pues a llegar a las conclusiones que considere que tenga que llegar, aunque sean distintas de las nuestras. Bueno, pues para conseguir esto hay distintas metodologías que nos ayudan, ¿no? El juego libre, las asambleas o el trabajo por rincones y zonas, el aprendizaje por proyectos claramente, el aprendizaje y servicios, los modelos estructurados de aprendizaje cooperativo o el aprendizaje dialógico, o lo que podría ser toda la indagación, ¿no? Pues nos ayudan en esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese enfoque socioafectivo unido pues, al aprendizaje y servicio, pues parte de esta secuencia que comentaba desde el principio, ¿no? El partir de que las emociones tienen que estar en el centro del aprendizaje, bueno, es inevitable, siempre lo
están en el proceso de aprendizaje, pero lo tenemos que hacer de manera consciente, no de manera manipuladora, pero sí de entender pues, que son determinantes en los procesos de aprendizaje para a partir de ahí capacitar y después terminar actuando, ¿no? Y entendiendo que esto no es una secuencia lineal, sino que se va realimentando, ¿no? Pero la actuación es importante que no sea cualquier actuación. De alguna manera es una actuación que necesitamos que entrene habilidades psicosociales, que necesitamos que permita empatizar con las personas con las que actuamos, pero también aprender de esas personas con las que estamos actuando o esos otros seres vivos. Y por último, y no menos importante, a lo mejor más importante que todo lo demás, la actuación tiene que producir cambios perceptibles. Si hacemos un proceso participativo con una APS y al final no llevamos a hacer las actuaciones o son actuaciones absolutamente irrelevantes, lo que estaremos enseñando es pues, que la actuación no sirve de nada y que no tenemos ningún mecanismo para hacerla llevar a cabo y que, bueno, pues que es irrelevante. No, tenemos que educar en la relevancia de la actuación porque justo lo que queremos son personas que si quieren, pues se conviertan en agentes de cambio de corte ecosocial. Desde el punto de vista de la indagación con preguntas, bueno, esto creo que nos permite pues, muchos elementos muy importantes desde el punto de vista ecosocial. Las preguntas nos estimulan la curiosidad a los adultos y a las personas más pequeñas, ¿no? Hace mucho más significativo el aprendizaje y ayudan a que el proceso sea lo menos manipulador posible. Tú lanzas las preguntas y cada cual irá obteniendo sus respuestas. Ante eso, los MRPs y Ecologistas en Acción han hecho un trabajo, yo creo que excelente, de recopilación de un montón de preguntas que nos pueden permitir dar un enfoque ecosocial a lo que son pues, los trabajos habituales del currículo habitual pues, dentro de los espacios escolares, ¿no? Y yo os invito al documento este que veis ahí, con además muchos otros desarrollos que han ido haciendo. Y por último, desde el punto de vista de la evaluación, pues un par de reflexiones generales, ¿no? Lo primero es que si nuestra evaluación queremos que sea una evaluación ecosocial, no puede ser una evaluación pues, que nos sirva como la última herramienta de control sobre una clase que no somos capaces de controlar. No, tiene que ser una herramienta de aprendizaje y desde ahí pues no estructurarla como una herramienta de poder, sino, ya digo, como una herramienta de aprendizaje. Y la segunda idea es que necesitamos evaluar los aprendizajes ecosociales. Porque si no los evaluamos, primero no sabemos si nuestra educación está siendo de calidad y necesitamos educación de calidad desde la perspectiva ecosocial. En segundo lugar, no solamente no lo sabemos, sino que la idea que estamos transmitiendo es, bueno, sí, al final esto no es tan importante. Porque al final yo no evalúo si tú has aprendido o no has aprendido los temas ecosociales que hemos abordado, ¿no? Así que, bueno, esto no tiene importancia. No, si esto tiene importancia, lo tenemos que evaluar y además tenemos que hacer participar al conjunto de la comunidad educativa, pues, de los resultados de esa evaluación, ¿no? De alguna manera, de las cosas que hemos aprendido o no hemos aprendido, igual que lo hacemos, pues, de las habilidades lingüísticas, matemáticas o expresivas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues ocurre que normalmente el grueso del profesorado pues no programamos. O si acaso hacemos la programación a principio de curso, la entregamos a la inspección educativa, pero a la hora de la verdad pues no la seguimos a lo largo de nuestro curso. La programación la embebemos en los materiales docentes que utilizamos muchas veces. Así que tenemos que entrar en el tema de los materiales docentes y tenemos que hacer una transformación de los materiales docentes, ¿no? Así que, bueno, pues desde ahí nos hemos puesto en marcha a intentar hacer materiales docentes que tuviesen incorporada esta perspectiva ecosocial desde los objetivos, los contenidos, el método y, bueno, un punto débil de los materiales es la evaluación, pero que también tendrían que tener, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque entendemos que hacer materiales es tremendamente complicado. Requiere no solamente controlar pues, los conocimientos de tu materia o de tu curso, de lo que estés trabajando, sino también los ecosociales, con esa mirada además vertical, y esto los profes no lo tienen, pero también de pedagogía, entendiendo además que no es lo mismo estar en clase que elaborar unos materiales para clase, son habilidades distintas. Tienes que ser capaz de elaborar esos materiales, como por ejemplo recursos gráficos en condiciones, ¿no? Pues que queden atractivos y que queden bonitos, eso es fundamental, ¿no? Además de tiempo y motivación, y esto para qué vamos a engañarnos. El grueso del profesorado pues no está en disposición de hacer esto. Así que hemos entendido que esto había que hacerlo, porque es que además entendíamos que es un elemento no único, pero que sí que nos ayuda pues, a buscar esas sinergias entre el conjunto de la comunidad educativa. Ya lo decía anteriormente, de los materiales aprende el alumnado, pero también aprendemos el profesorado y también aprenden las familias cuando esos materiales llegan a casa, ¿no? Y nos hemos puesto a hacerlo pues, porque desgraciadamente había excelentes materiales pues, con perspectiva de género o con algunas perspectivas ambientales, pero no lo había con todo. Y en muchos casos esos materiales no estaban integrados, bien integrados en lo que es el currículo formal. Así que hemos intentado pues, hacer cosas que conjugasen este conjunto de elementos, ¿no?
Bueno, primero hemos hecho un abordaje, digamos, menos profundo, que sería el que recogemos en este blog, el blog Tiempo de Actuar, que es un blog en el que todas las semanas subimos un recurso de corte ecosocial de alguna de las 5 categorías que veis ahí abajo, ¿no? Y clasificados pues también pues por etapa educativa y por, bueno, pues por una serie de palabras clave, ¿no? Pues los que tienen que ver con cambio climático, con límite de recursos o cosas de estas, ¿no? Para que, bueno, pues para el profesorado lo tenga más fácil. Es de libre acceso y bueno, pues es de alguna manera un servicio que damos al conjunto de la comunidad educativa pues para que se empodere, ¿no? Y tenga capacidad de utilizarlo, ¿no? Todos son materiales de acceso libre, muchos hechos por FUEN, pero muchísimos más hechos por otras entidades y que simplemente pues les damos eco, ¿no? Y ayudamos a que se difundan, ¿no? Pero el proyecto más ambicioso es elaborar materiales de eso con esa perspectiva ecosocial. Son materiales en los cuales lo que nos hubiera gustado es hacer pues un aprendizaje y servicio real, un aprendizaje y proyecto real, en el que el alumnado pues decidiese los temas, que a partir de esa decisión pues construyese sus propios itinerarios formativos y que el profesorado pues ayudase a integrar los temas curriculares dentro de esto. Y no lo hemos hecho porque entendíamos que el grueso del profesorado pues no tiene ahora mismo los tiempos y las capacidades para poder llevar a cabo las coordinaciones que esto lleva y que esto requiere. Entendemos que claramente esa metodología de un ABP puro, ¿no? O un APS puro es mucho más potente que lo que presentamos, pero entendíamos que esto se adapta más a las realidades de la mayoría de los centros. Así que lo que hacemos es un material que tiene un enfoque interdisciplinar, de manera que al principio hay un detonante común para todas las asignaturas. Ese detonante hace que se rompa la caja horaria durante una mañana, ¿no? Y que de alguna manera pues pongamos el marco de juego del tema que vamos a trabajar. A partir de ahí, cada asignatura, cada profe trabaja en su franja horaria, en su horario normal, con un material que es el que te coordina, de alguna manera pensado pues para que no se repitan los temas, para que todos los materiales sigan el hilo conductor. Bueno, pues para que, ya digo, pues minimicemos el tiempo necesario de trabajo del profesorado y una fase final, de proyecto final, en la que se vuelve a romper la caja horaria, se integran todos los conocimientos pues, requeridos pues, en cada una de las asignaturas, pues dándole pues, un cierre coherente a lo que hemos estado trabajando. Esto lo hemos hecho con esa mirada ecosocial, metiendo esa propuesta curricular que os comentaba pues, dentro de los materiales. Hemos intentado que sean materiales lo más flexibles posibles, por más que tienen una secuencia de aprendizaje propuesta, a la vez los hemos intentado diseñar como una especie de banco de recursos para que el profesorado, bueno, pues acceda a lo que considere que tiene que acceder. Hay más material del que da tiempo a trabajar en el tiempo que proponemos, ¿no? De manera que, bueno, pues que tú puedas hacerte el itinerario que consideres más adecuado y, obviamente, pues que metas y quites las asignaturas, las actividades que quieras, ¿no? Desde el punto de vista pues, de la diversidad, hemos intentado que sean materiales pues, lo más atentos a la diversidad de alumnado que nos encontramos dentro de nuestras aulas. No hay un único nivel estándar, sino distintos niveles pues, de aprendizaje, con distintas habilidades de aprendizaje en cada uno de los materiales. Y por último, pues intentamos que la metodología esté muy basada en la construcción colectiva del conocimiento, con la actividad como el elemento director de todo esto. Los materiales no tienen lo que hay que aprenderse, no son libros de texto, ¿no? No está ahí lo que el alumno se tiene que estudiar, sino que en gran parte es construido de manera colectiva, pues a través de muchas actividades. Ya digo, la actividad es el eje conductor, no es el texto de los materiales. Intentamos con esto integrar pues esas miradas de contenidos, de objetivos, pues de lo que serían los métodos, ¿no? Y ya digo, no hemos profundizado tanto en la parte de evaluación porque simplemente no nos han dado las capacidades, ¿no? Pero sabemos que es un debe sobre el que tenemos que trabajar. Y termino simplemente enseñándoos pues, uno de esos materiales que hemos trabajado para eso, pues a modo de ilustración, ¿no? Es uno para primero de ESO, que tiene como eje temático el Mediterráneo durante la etapa clásica y está pensado para un mes de duración, ¿no? Tenemos en el detonante pues, un viaje pues, por el Mediterráneo en el pasado y en el presente, ¿no? Que van a ser pues, como los dos ejes temporales que van a manejar. Durante todo el desarrollo van a estar en el pasado, en la época clásica, y al final, en el proyecto final, se van a venir al presente y van a sacar aprendizajes de ese Mediterráneo de la época de la Grecia clásica al presente actual, ¿no? Y vamos a utilizar a lo largo de todo el material pues una serie de personajes como recurso educativo. Va a haber toda una serie de personajes que nos van a acompañar en cada una de las asignaturas y que, bueno, pues que nos van a permitir tener esa mirada integrada, ¿no? Por ejemplo, en biología y geología pues trabajamos pues, los ecosistemas mediterráneos y a la vez, desde una perspectiva ecosocial, miramos pues, lo que nos aportan los viajes, en lo que tiene que ver con lo vital, y una mirada
profundamente ecocéntrica, pues a través de este pájaro, que es el que, pues un chotacabras, que es el que va haciendo todo el recorrido en los distintos ecosistemas, ¿no? En inglés trabajamos, que viene muy a cuento, ¿no? Pues la expresión en pasado, ¿no? En inglés, ¿no? Y viene muy a cuento porque estamos hablando de lo que ocurrió antes, ¿no? Y la metodología es una especie de elige tu propia aventura. No todo el alumnado va a seguir el mismo recorrido, no todo el alumnado va a hacer las mismas actividades, ni va a hacer todas, sino que van a ir escogiendo, pues a través del viaje de Jasón y los argonautas, y ahí metemos pues no solamente a Atalanta como una argonauta por meter el componente femenino, sino también metemos con un desliz literario, ¿no?, a Hiparquía, pues bueno, pues para de alguna manera dar, desde la perspectiva metodológica, pues un componente de aventura, ¿no?, a lo que sería el aprendizaje en inglés. En lo que tiene que ver con geografía e historia, trabajamos pues con grupos de personas expertas, les convertimos en personas que vienen de distintas civilizaciones ajenas al Mediterráneo y que vienen al Mediterráneo pues por una llamada, pues un mensaje en clave que les llega y demás, ¿no? Cada una de esos componen una tripulación, cada tripulación estudia una cosa y después ponen en común y aprenden de lo que han ido aprendiendo cada una de las tripulaciones. ¿Qué nos permite esta historia? Pues bueno, tener una mirada cosmopolita, no nos centramos única y exclusivamente en el Mediterráneo y en la cuna de la civilización, ¿no?, como si fuese lo único que existe. No, existían otras cosas y otras civilizaciones en ese momento en distintos lugares del mundo. Nos permiten abordar las desigualdades que atravesaban el mundo clásico, pues por ejemplo de género o por ejemplo de clase, ¿no?, con todo el tema esclavista, ¿no?, o nos permiten visibilizar que había sociedades igualitarias en otros lugares del planeta. Una de las que vienen de lejos es la cultura semai, que era una cultura no jerárquica, y necesitamos ver que había otras formas y que existen otras formas de organizar las sociedades humanas. En matemáticas jugamos a nivel metodológico con el reto matemático. Al principio plantean pues este personaje, ¿no?, Blemio, pues un problema que necesita encontrar su cabeza y bueno, durante todo el recorrido va a ir aprendiendo a resolver ecuaciones y eso le va a permitir encontrar su cabeza, que es un cero, ¿no?, que es la resolución pues de una ecuación final. Y desde la perspectiva ecosocial, pues por ejemplo, pues trabajamos la visibilización de las mujeres, pues algo que en el mundo de las matemáticas realmente es complicado muchas veces, ¿no? En valores, pues tenemos una estructura metodológica que es como una especie de estribillo a través del mar, ¿no? Y en el mar vemos cómo el mar es fuente de lo que serían pues culturas míticas y vemos cómo el mar también fue fuente del paso a las culturas más racionales y es justo lo que estudiamos, el paso del pensamiento mítico al pensamiento racional. Pero además mostramos cómo eso no se da solamente en Occidente, sino que también en distintos lugares de Asia, de África o de América se dan saltos de este tipo. Y por último, y con esto lo dejo ya, en el proyecto final nos vamos al presente. Hemos estado viajando por el pasado en el Mediterráneo y vemos cómo son los viajes ahora en el Mediterráneo, cómo son las migraciones pues a través de esto y desde ahí el servicio que hace el alumnado es crear las herramientas didácticas para que el profesorado sea capaz de trabajar con esta mirada ecosocial, pues lo que es el Mediterráneo en sus distintas asignaturas. Es el alumnado el que diseña pues unidades didácticas, obviamente sencillitas y fáciles, ¿no?, pues para que el profesorado de alguna manera pues tenga a su disposición esto. El alumnado se convierte de alguna manera en docente. Bueno, pues hemos hecho este recorrido que partía de una fase de capacitación y que concluye con una fase de actuación. Y simplemente esta fase de actuación es una invitación a que sigamos transformando la realidad a través de nuestra práctica docente, porque tenemos mucho trabajo que hacer, pero también mucho trabajo realizado y que nos contaminemos en encuentros como este y en espacios tan ricos como es ENRED, ¿no?, porque realmente necesitamos cosas de estas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias porque has cumplido todas nuestras expectativas y sobre todo todas las dudas que te planteé cuando hablamos y que teníamos todos nosotros las has cubierto con creces. Me parece que, bueno, por aquí, por el chat, todo el mundo te está felicitando. Bravo, gracias, fantástico trabajo, impresionante el trabajo. La verdad es que, bueno, yo estoy muy, muy contenta. No, iba a intentar resumir un poco lo que has dicho, pero es que me resulta
Bueno, pues me encanta cómo has empezado el hablar de las sinergias y de la necesidad de trabajar los puntos de enlace. Has hecho un recorrido por los grandes problemas que son los que nos han llevado a esa situación. Y luego ya, pues para concretar, nos has hablado de ese gran proyecto que estáis desarrollando y que habéis elaborado los materiales curriculares desde la Fundación FUGEM y que sin lugar a dudas yo creo que nos va a servir o les va a servir a todos los docentes de un material imprescindible para empezar. Creo que recogemos el guante de actuar y de la invitación que nos haces a transformar la realidad. Y si os parece, pues vamos a pasar un poco a las preguntas que se han realizado a través del chat. Pues mira, la primera es de Sandra Villamediana y dice lo siguiente: en estos tiempos de auge del uso de la tecnología, ¿qué riesgos o problemas ecosociales nos producen y cómo explicárselos a los alumnos? Esta cuestión, esta duda, también enlaza con la que nos hace Gonzalo Luna, plantea, nos interesa también conocer el punto de cuestionamiento de la omnipotencia de la ciencia y la tecnología. Yo creo que podías comenzar, si te parece, a responder a estas dos cuestiones. Vale, algunas ideas sobre esto, ¿no? Y empiezo con lo de pues esta interacción tecnológica que estamos teniendo ahora, ¿no? Y luego me sirve un poco para la otra historia. Bueno, qué duda cabe que cuestionar desde una perspectiva crítica, pues el sistema tecnocientífico que tenemos, ¿no? O en concreto, pues las tecnologías de la información y la comunicación, no quiere decir pues ser ciego a las posibilidades que nos abren. Y bueno, pues lo comentaba Álvaro en la presentación inicial, ¿no? Pues ahora mismo estamos aquí reunidas pues 170 y tantas personas que no hubiéramos podido estar en el CNEAM porque no habría habido pues espacio para ello, ¿no? Así que voy a dejar pues todos los elementos que de alguna manera nos favorecen y que nos facilitan, que creo que los conocemos y están pues, sobradamente publicitados dentro de nuestra sociedad, no, creo que son sobradamente conocidos, y voy a entrar en algunos otros elementos pues más desde la perspectiva crítica. El primero es que normalmente somos ciegos a lo que hay detrás de todo el sistema de las TICs, porque detrás tienen un flujo material y energético que no es pequeño, que es, bueno, pues notable, ¿no? La mochila ecológica que hay detrás, pues no es despreciable. Ahora mismo estamos preparando el material didáctico de tercero y, por ejemplo, una de los relatos, ¿no? El material didáctico de tercero va todo alrededor del amor, que es el eje conductor del amor, ¿no? Y, bueno, pues cómo podemos trabajar desde el amor en el colegio, ¿no? Problematizándolo un poco y demás, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que se abordan es, bueno, pues a través de la historia de 4 personajes que se entrelazan, bueno, pues qué está pasando con la tecnología, ¿no? Y qué mochilas ocultas tiene esa tecnología, pues a través de las minas de coltán, a través del control de la información y el control de nuestras personas, ¿no? Esa parte oculta necesitamos visibilizarla porque es muy real dentro de nuestras sociedades. Un segundo elemento que necesitamos poner sobre la mesa desde esta perspectiva es que, bueno, esto de que la tecnología nos facilite la comunicación es cuestionable. Nos facilita determinado tipo de comunicación y nos dificulta otro tipo de comunicación. Cada vez hay más estudios que vienen saliendo que lo que vienen a plantear es que la comunicación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación es una comunicación de muy baja calidad que permite unas interacciones débiles entre las personas y que desde ahí nos hace más analfabetos a lo que son elementos básicos de la vida como la regulación de los conflictos. Un conflicto pues con unas TIC se resuelven de forma muy fácil. Le doy a apagar, le doy a bloquear a esa persona y se acabó. Y ya está, se acabó el conflicto, ¿no? O parece que se acabó el conflicto. No, en lo que son las realidades, pues necesitamos pues unas miradas mucho más complejas porque los conflictos los necesitamos trabajar en el día a día, en el marco cercano, porque es ahí donde está la interacción rica, la potente, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que problematizar, ¿no? Cuando abrazamos de manera crítica, y no digo que nadie lo hagamos, ¿no? De quienes estamos aquí, pues esta parte de las tecnologías, ¿no? Porque es que, además de toda esta historia, la tecnología hay una parte que no nos da, y es que lo físico, el vernos los ojos, pero vernos de verdad, el podernos tocar, el ver el conjunto de nuestro cuerpo,
nos da una riqueza en la comunicación que no la podemos tener desde la otra perspectiva. Así que, sin negar las potencialidades que nos dan desde el punto de vista docente, ¿no? Pues en momentos complejos como los que tenemos ahora mismo, la tecnología de la información y la comunicación nunca van a poder sustituir una clase presencial, ¿no? Nunca van a poder sustituir un espacio de trabajo conjunto, porque nunca va a poder llegar a esa riqueza que nos lo va a permitir, y además tiene unas mochilas importantes que necesitamos visibilizar. Desde ahí, el cuestionar la omnipotencia de la tecnología lo que viene a decir es, bueno, tenemos un sistema tecnocientífico fuerte, potente, que puede hacer cosas, que probablemente sea parte del cambio, en el sentido que sea, que se evolucione entre las sociedades, pero de ahí a pensar que va a poder resolverlo todo, hay un salto pues que no se sostiene ni siquiera desde un punto de vista científico, ¿no? El pensar que, bueno, pues que de pronto vamos a inventar lo que queremos inventar y que se va a difundir de manera universal y que va a resolver pues justo el problema que teníamos por delante, bueno, creo que es una especie de pensamiento mágico. Y por ponerlo con un ejemplo, por más que se ha deseado tener una vacuna contra la COVID-19, pues ha pasado más de un año y no existe una vacuna. No es un mero hecho de desearlo, sino que la ciencia, pues hay cosas que no puede abordar porque tiene también sus límites, no es desde luego instantánea y luego pues ya veremos. En el caso de que llegue a existir una vacuna, pues qué tipo de acceso hay a esa vacuna desde el punto de vista de las distintas clases sociales, ¿no? Y desde el punto de vista de distintos lugares de las personas, ¿no? Así que, bueno, necesitamos tener una mirada un poco más crítica de la tecnología desde esa perspectiva de que no es omnipotente. Y también desde la perspectiva de que gran parte de los problemas que tenemos en la actualidad no solamente que no puedan ser resueltos desde un punto de vista tecnológico, sino que están causados por las tecnologías que estamos utilizando, ¿no? Y nuevamente volveríamos a hablar de esas mochilas. Así que, bueno, yo creo que desde ahí necesitamos problematizar y esto, pues con niveles mayores o menores de complejidad, creo que se puede trabajar muy bien en las aulas y creo que hay experiencias y materiales pues muy interesantes para hacerlo. Muchas gracias, Luis. Mira, Luz Tórtola nos plantea o te plantea la duda de si podrías desarrollar un poquito un punto del... perdón. Bueno, es que hay varias preguntas sobre el mismo tema. ¿Qué herramientas metodológicas utilizarías para empoderar al alumno para dinamizar su participación? Esta pregunta nos la realiza Juan Carlos de la Rioja. Pues a priori tres cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las asambleas de aula, que es muy habitual en infantil, uno de los esfuerzos que estamos haciendo es llevarlas a primaria y a secundaria, porque son herramientas de empoderamiento del alumnado, en una doble perspectiva, en una perspectiva de darle capacidades pues para trabajar, para coordinarse, para hablar en colectivo, ¿no? Pues que solamente puedes aprender pues entrenándolas, y la asamblea de aula es un espacio de entrenamiento. Pero en segundo lugar, porque de pronto se le convierten en protagonistas de la gestión de lo que sucede dentro del aula, ¿no? Pues no es algo que lo digas, sino que lo hacen y que lo practican de forma habitual. Yo creo que esa es una herramienta de empoderamiento que funciona. Una segunda herramienta de empoderamiento es, cuando decía estos grupos de alumnado ecosocial, ¿no? Que en infantil y en primaria pues son rotativos y pasa todo el alumnado, en secundaria cambia y se convierten en grupos voluntarios y son personas voluntarias que quieren participar. Bueno, esta participación está dinamizada por profes, ¿no? De alguna manera, pues entendemos que necesitan un poco de tutoría el alumnado, pues para que la participación sea más fluida, funcione mejor, tengan más capacidades en lo que hagan y se sientan con más satisfacción, ¿no? en sus resultados, ¿no? Así que una segunda idea es ayudarles a estos procesos de participación, ¿no? No dejarles en solitario, sino acompañarles, dejando que tomen decisiones, pero ayudándoles a tomar esas decisiones, ¿no? Y la tercera idea es que, claro, si el proceso educativo que tenemos es un proceso unidireccional, en el que el profesorado cuenta, ¿no? Y el alumnado lo que hace es recibe, pues claro, pues es difícil que el alumnado participe, ¿no? Y es difícil que el alumnado, incluso cuando le pidamos que participe, lo haga. Pues porque normalmente es menos cansado pues estar en una posición pasiva en la que recibes, ¿no? Y además, si no tienes herramientas para hacer un proceso participativo, pues bueno, pues no lo vas a poder hacer, ¿no? Así que necesitamos, desde el punto de vista metodológico, trabajar a través de la actividad y que la actividad sea lo que atraviesa la práctica docente, ¿no? Actividades en las que el alumnado esté continuamente pues siendo protagonista del aprendizaje. Y eso no quiere decir que no se puedan explicar cosas, por supuesto, sino que no solamente se expliquen cosas, ¿no? Y que en ese proceso activo, bueno, pues que el alumnado tenga un protagonista muy importante.
Bueno, pues una cuarta pregunta la hace Trini Herrero y te pregunta si puedes decir o anotar algún instrumento de evaluación. Esa es la pregunta del millón. Bueno, creo que hay varias preguntas del millón, pero esa creo que es una de esas claramente, ¿no? Claro, cuando hablamos de una competencia ecosocial, pues hay una parte de los objetivos de aprendizaje que tiene que ver con lo conceptual. Y bueno, pues yo creo que lo conceptual sabemos evaluarlo más o menos, ¿no? Tenemos distintas herramientas y es por lo que habitualmente se evalúa dentro de nuestras aulas, ¿no? Tenemos que evaluar también pues, determinados procedimientos, determinadas habilidades que tienen un grado un poquito mayor de complejidad, pero bueno, yo creo que hemos ido desarrollando también herramientas para poderlo hacer, ¿no? Pues un trabajo, yo creo que es un mecanismo bueno, ¿no? Para evaluar distintas habilidades, o lo que podría ser pues un proyecto, ¿no? Un APS, un ABP, pues podría encajar con mecanismos de evaluar este tipo de cosas. Pero claro, un key de la cuestión de la evaluación de competencia ecosocial es todo lo que tiene que ver con lo actitudinal. Y lo actitudinal es muy difícil de evaluar. Es muy difícil de evaluar, primero porque hay mucha deshabilidad social, pues el alumnado pues va a actuar, bueno, lo actitudinal lo tenemos que evaluar por las actitudes, por las acciones de la gente, ¿no? Por qué cosas hace o deja de hacer. Pero a la hora de que la gente actúe, pues hay un grado de deshabilidad social pues muy grande, ¿no? El alumnado, pues a veces nos desafía al profesorado, pero en muchos casos, pues de alguna manera hace lo que piensa que estamos esperando que haga, pues porque no dejamos de ser el referente que le está evaluando, ¿no? Esto es muy difícil quitarse ese San Benito y esto hace la evaluación muy complicada, ¿no? Incluso cuando podríamos estar en espacios más libres, ¿no? Pues en el recreo, ¿no? Y que nos pueda servir para evaluar distintas actitudes y demás, bueno, pues son libres también relativamente, porque esta deshabilidad social no funciona solamente con el profesorado, también funciona con sus iguales, ¿no? Y ahí también hay pues elementos pues que nos hacen difícil pues trabajar el tema de las actitudes. Además, las actitudes normalmente se evalúan mucho mejor a posteriori, ¿no? Pues nos vendría muy bien poder ver a esa chica o ese chico pues 3 años después, 5 años después, ¿no? Pues de alguna manera que se ha dejado de quedar desde el punto de vista actitudinal, porque tienen muchas veces pues un tiempo de reposo que requiere pues antes de que eso se convierta en algo que han adquirido el alumnado. Pero obviamente eso escapa de nuestras posibilidades. Total, todo esto para decir que creo que la evaluación de una competencia ecosocial es muy compleja, que podemos, yo creo que tener mecanismos de evaluación más o menos buenos, ¿no? De los conceptos y de los procedimientos, pero que creo que tenemos que seguir dándole vueltas a lo que tiene que ver con las actitudes, que es determinante y que ahora mismo, pues, hasta donde yo sé, ¿no? Y probablemente aquí hay gente que sepa mucho mejor más cosas que yo y pueda aportar más que lo que estoy aportando yo, ¿no? Pues es un tema sobre el que tenemos que seguir trabajando y profundizando. Y para FUEN es un desafío, ¿eh? Es como el próximo proyecto con el que nos queremos meter cuando esto de los materiales pues lo tengamos más avanzado. A ver, pienso, aquí hay una reflexión de Antonio que dice: pienso que la docencia en aulas cerradas y con docentes individuales enseñando tiene que cambiar hasta aulas abiertas y profesores colaborando en la enseñanza para conseguir muchas más cosas. O sea, se refiere a la necesidad de hacer aulas abiertas, un poco lo que tú has estado también desarrollando. Sí, yo comparto totalmente la reflexión de Antonio, creo que esa es la línea. Yo incluso le daría un par de vueltas más, ¿no? Y plantearía que, bueno, pues dispositivos como los grupos interactivos que no meten solamente a más profes dentro del aula, sino que meten a otras personas de la comunidad educativa, pues alumnado de cursos superiores, familiares, agentes del barrio, ¿no? Creo que son tremendamente interesantes y dan resultados muy potentes desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva ecosocial, pues aprendiendo pues esas habilidades de cooperación, esas habilidades de trabajo colectivo. Bueno, pues esos referentes múltiples que creo que nos enriquecen a todo el mundo, ¿no? Pues que haya gente distinta, el entender que de pronto la gente se preocupa por mi educación, porque, joder, vienen a dedicar su tiempo a estar aquí en el aula de forma gratuita para que yo aprenda, ¿no? Claro, esto, desde el punto de vista del alumnado, pues es importante, ¿no? Porque dicen, joder, pues a lo mejor lo que pasa aquí dentro del aula es importante, ¿no? Y tiene relevancia. O sea, yo creo que ese tipo de cosas las necesitamos, ¿no? Ya digo, estoy muy de acuerdo con la reflexión de Antonio. Y una última vuelta sería, además de romper los muros de las aulas, creo que necesitamos salir más de las aulas.
Este año, pues con todo el tema de la pandemia y demás, pues es algo que muchos centros están haciendo, muchas más clases en el exterior, pero creo que sobre esto tenemos que seguir trabajando. Hay una iniciativa muy interesante de la Red de Espacios de Educación Ambiental a nivel estatal, ¿no? Que, bueno, pues intenta promover un programa pues para favorecer este tipo de cosas. Ahora mismo se está intentando traducir también un libro en francés, pues lo mismo, ¿no? Cómo trabajar pues desde una perspectiva curricular, pero al aire libre, con un montón de herramientas, ¿no? Para llevarlo a cabo, y creo que son elementos sobre los que existen experiencias y experiencias muy ricas dentro de nuestro Estado, pero que creo que todavía tenemos un debe importante y que tenemos que mejorar. Bueno, te paso otra pregunta desde la Escuela de Arte de Granada, que dice que la metodología planteada me parece muy interesante, pero ¿y el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues básicamente lo que intentamos son dos cosas, ¿no? Planteamos distintas fuentes de información y animamos al alumnado pues no solamente a que use las que le facilitamos, intentando que tengan una cierta pluralidad, ¿no? Sino que también busque las suyas propias, ¿no? Y bueno, pues cuando empiezas a contrastar distintas fuentes de información, y no me refiero solamente a que busquen distintas páginas web, sino también pues que pregunten a distintas personas, que bueno, pues ya digo, distintas fuentes de información en su concepto, en su etimología amplia, ¿no? Bueno, pues eso claramente ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Un segundo elemento, trabajar a través de preguntas, ¿no? Y que sea la pregunta el eje director del aprendizaje, claramente también te está ayudando a desarrollar tu pensamiento crítico, porque, bueno, cuando tienes que buscar respuestas, bueno, pues tienes que activar, ¿no? Toda esa parte de análisis, de crítica, de síntesis, ¿no? Con un montón de habilidades importantes desde la perspectiva pues, cerebral, ¿no? Yo creo que ese es otro elemento potente para desarrollar el pensamiento crítico. Y un último, mucho más complejo, mucho más sutil, ¿no? Es, bueno, pues que de alguna manera el profesorado nos mostremos, y esto es complicado, ¿eh? Yo sé que es complicado y sobre todo, bueno, iba a decir en la etapa secundaria, pero en la primaria también, ¿no? Pues nos mostremos como falibles y como que nos equivocamos y como elementos con los que, bueno, pues se puede discutir y se puede contraargumentar y se puede criticar. Y ya digo que esto es muchísimo más fácil de hacer que de ejecutar estando en un aula y sobre todo pues en aulas que puedan ser pues más problemáticas, más conflictivas. Yo no estoy diciendo que esto sea un camino de rosas, que no lo es, creo que es una cosa compleja, pero creo que es algo que también tenemos que ir construyendo, ¿no? con el tiempo, ¿no? Y buscar relaciones que no van a ser de igualdad porque el profesorado y el alumnado tienen roles distintos y no son roles iguales, pero sí relaciones en las cuales pues podamos vernos como elementos con los cuales pues podamos dialogar y dialogar de forma rica, ¿no? Y de forma compleja y de forma crítica. Bueno, luego también hay reflexiones que nos aportan, pues por ejemplo desde el IES Estefanía, que dice trabajar lo social es posible con los programas que tienen en los centros como el suyo de educación ambiental, escuela, espacio de paz, igualdad, etcétera. Luego Miguel Ángel también apunta que los grupos interactivos son la gran solución para expandir aspectos ecosociales y dice que bueno, es que claro, aquí se mezclan un poco las preguntas. Por ejemplo, desde la Escuela de Artes dice que qué lugar ocupa en esta metodología. Lo que pasa que, claro, no sé muy bien a qué se refiere. Bueno, en fin, lo vamos a dejar. Bueno, como aquí en el propio chat la gente pregunta y hay personas que responden, o sea que... bueno, pensamiento crítico a través del método socrático. Entonces tendría que incluir en el currículum la competencia ecosocial y sería un adelanto. Bueno, yo creo que... No sé, una pregunta. Hablamos de los espacios libres en las primeras etapas educativas. ¿Hasta qué edad te refieres? Bueno, en nuestro caso lo estamos trabajando fundamentalmente en infantil. Espacios no estructurados, en los cuales no haya, de alguna manera, una consigna a seguir por parte del alumnado, sino que sean espacios más libres. Conforme entran en la primaria, en la secundaria, bueno, pues, digamos, hay espacios de investigación, pero con tareas un poco más marcadas, por más que puedan ser
pues espacios más abiertos. Pero me refería específicamente pues a esos espacios, ya digo, abiertos, en infantil, ¿no? En las que no hay una tarea concreta que hacer, una cosa concreta que hacer, sino, bueno, pues el espacio de juego, entendiendo que el juego es un momento de aprendizaje riquísimo para las personas, ¿no? Hay otra pregunta más. En mi centro hemos creado una pizarra magnética en el patio con 2 tipos de pinturas, una de viruta de hierro y otra hace la pizarra. No es el concepto de salir del aula, pero ayuda. Sí, pero o sea, yo creo que muchas cosas que ahora están saliendo, ¿no? Mucha creatividad por parte del profesorado, de las familias, ¿no? Pues para afrontar el momento tan complicado que estamos teniendo, pues bueno, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Y problematizar el momento en el que estamos también desde la perspectiva de decirle al alumno, bueno, ¿cómo hacemos esto más agradable, ¿no? ¿Cómo hacemos, pues cuando el trabajo en equipos es mucho más complicado, pues para poder seguir trabajando de alguna manera en equipos, ¿no? Cuando, claro, el aprendizaje en grupo es que es determinante en los procesos de aprendizaje. Esto está clarísimo desde hace mucho tiempo, que la gente aprende mucho más en interacción que simplemente escuchando un discurso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto le tenemos que dar vueltas, ¿no? Y, bueno, pues creo que este es un ejemplo muy bueno de un montón de iniciativas que se están moviendo, ¿no? Y que creo que ahora mismo, pues muchas de ellas están en proceso experimental, ¿no? Y me refiero, ya digo, en esos procesos de burbujas, confinamientos, semiconfinamientos, clases partidas y demás que estamos viviendo, pero que, bueno, pues que merecerá la pena, ¿no? A lo mejor cuando acabemos este curso hacer una evaluación de cómo nos han funcionado, de qué aprendizajes, de qué cosas tenemos que seguir repitiendo. Mira, Mercedes nos cuenta que en su centro están interesados en materiales para el desarrollo del currículum fuera de las aulas. ¿Podrías facilitarnos el título del libro en francés que acabas de hacer referencia hace un ratito? Sí, en el propio chat Gonzalo vale. ha puesto el libro, que es La Escuela a Cielo Abierto, y bueno, vale. Esto es una iniciativa, seguro que hay más. Yo es que justo he conocido de ella hace poquito tiempo y la verdad es que me pareció bastante interesante y por eso un poco la recomendaba, pero vamos, que seguro que hay más iniciativas. Y la otra que comentaba, ya digo, de la red de espacios de educación ambiental, ¿no? Que, bueno, pues están intentando mover, pues a nivel ministerial, pues que se pongan a disposición de los centros escolares, pues estos espacios abiertos de esta red de educación ambiental, con un programa, pues además acorde, ¿no? Pues de trabajar estos temas, por ejemplo, pues con todo el tema de biodiversidad, que está muy relacionado, como comentaba al principio, con la pandemia. Y bueno, pues es otra iniciativa, ¿no? Que iría claramente en el mismo sentido y que creo que merece la pena, pues seguir, ¿no? Bueno, pues como solo hablamos tú y yo, Luis, pues entre tú y yo decidimos y cortamos ya la sesión. Voy a ver qué me dicen mis compañeros de coordinación desde el simposio, y bueno, yo creo que por aquí, a ver, bueno, a ver, te cuento, vamos a leer el último, Laura nos dice, desde nuestro centro de educación especial, buscamos formas de evaluación muy visuales y significativas para los alumnos. Un mecanismo de evaluación que estamos desarrollando en un proyecto de reducción de residuos. Consiste en pesar los diferentes cubos de reciclaje que hay en cada aula, plástico, papel, etcétera, y anotarlo en una cartelera que tenemos en el vestíbulo. La cartelera representa los rankings de las aulas que generan menos residuos. Bueno, pues vamos, yo creo que muy interesante. Yo por compartir también otra experiencia en ese sentido, ¿no? Yo creo que además el tema de residuos es como muy normal dentro de los centros escolares. En nuestro caso, bueno, claro, esto es una experiencia pre-COVID, porque ahora pues la hemos tenido que parar temporalmente pues, por todo el tema de las medidas sanitarias y demás. Es que en cada una de las aulas hay papeleras para cada uno de los tipos de residuos, pues los plásticos, los orgánicos, los restos, y luego también pues para papel que podamos reutilizar y demás. Y es el propio alumnado el que se encarga de gestionar esos residuos y de sacarlos. No son el personal de limpieza quienes se encargan de ello, ¿no? Pues esa especie de cosa oculta que ocurre por las tardes en los centros que nunca vemos y que mágicamente pues al día siguiente pues está todo limpio, sino que es el propio alumnado el que se responsabiliza de esto, pues no haciendo recaer el trabajo entre personal que está ya con unas condiciones laborales pues
pues bajas, ¿no? Y complicadas, y visibilizando esto. O sea, no puede ser que nuestras basuras las gestione gente pues, que está en condiciones laborales malas, porque además es que son cosas importantes y que es responsabilidad nuestra, ¿no? Y esto nos ha funcionado muy bien. Este tema y de manera rotativa, y tiene que ver con estas tareas de colegas y demás, pues se saca una vez a la semana pues el papel que se ha ido generando en el aula y visibilizas claramente lo que se ha generado. Y bueno, pues este tipo de cosas nos ha funcionado bien, ya digo, hasta la época pre-COVID, porque ahora lo hemos tenido que parar, ¿no? Con todo el tema de las papeleras con tapadera, con la manipulación, bueno, lo que sabéis, ¿no? Que estamos viviendo en los distintos centros. Muy bien, bueno, en las patrullas verdes, los ecodelegados nos cuentan, bueno, pues todo lo que se está haciendo desde los centros de Senred, en la nuestra también, se está haciendo en actividades de este tipo, y es verdad que funcionan, y además que se promueve el ahorro, porque si al final esa labor recae sobre ellos, pues se cuidarán muy mucho, a lo mejor, de no generar tantos residuos. Entonces, bueno, pues es una actividad bastante positiva. Bueno, pues... estoy viendo que hay pues, un montón de centros que tienen actividades muy interesantes en ese sentido, y probablemente más de las que más interesantes que la que yo he comentado, ¿no? O sea, que creo que lo bonito de este espacio es que es un espacio con gente con mucho bagaje detrás, claramente. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya te vamos a despedir. Te vamos a despedir de momento, Luis. Muchísimas gracias, de verdad, porque, bueno, nada más que veas el movimiento del chat, todos los agradecimientos que te están llegando, y desde luego todo nuestro agradecimiento desde Senred. Aquí en el chat todo el mundo también me está diciendo que desde luego ha cubierto nuestras expectativas con creces, y además nos has dado muchísimas herramientas para seguir en contacto con vosotros, con vuestra fundación, a través de las páginas del blog de Tiempo de Actuar, de la página de FUGEN, los materiales. Creo que nos vamos con las mochilas muy cargadas de materiales, de propuestas, y sobre todo de ilusión por hacer esa transformación, ese cambio que tanto deseamos. Un placer, Luis, y gracias a todos los participantes, a todos los que habéis estado aquí acompañándonos en nuestra ponencia marco del 6º simposio. Ahora, educación ecosocial. Mañana os esperamos a las 5. Natalia, cuéntanos. Bueno, yo me quería despedir, si puede ser Nada, simplemente volver a agradecer el privilegio de poder hablar, ¿no? Y que me escuchen, que muchísimas gracias a todo el mundo, muchas gracias por las intervenciones, ¿no? Y nuevamente, pues gracias por el curro que estáis realizando, ¿no? Creo que ahora mismo pues estáis haciendo una labor encomiable quienes estáis a pie de aula día a día. Así que enhorabuena. No se te oye, Natalia. No se te oye. Bueno, esto es el fallo del directo. No se te oye. Bueno, estos son, desde luego, demasiados pocos problemas técnicos hemos tenido para todo lo complejo que es que funcione esta plataforma. Aquí las personas, sobre todo las personas de la red andaluza, han estado sudando y hasta altas horas de la madrugada para que esté todo a tiempo. Natalia. Bueno, pues nada. Yo creo que voy a esperar un poquito, que parece que está trabajando ahí Natalia.
De todas formas, recordaros que mañana a las 5 tenemos las mesas de experiencias de educación ecosocial. Mañana hay 5 y pasado mañana hay otras 5. Van a ser mesas muy interesantes, a la cual me imagino que estaréis presentes todos los que estáis participando. Así que hasta mañana y nos vemos en la plataforma. Venga, gracias y que descanséis. Adiós. Oye, menuda ponencia, ¿eh? ¿Eh? Hola, lo había dejado. Hola, lo había dejado.